En este video vamos a hablar sobre los sistemas de complemento, que es uno de los componentes fundamentales para la respuesta innata ante un agente. Consta de un conjunto de moléculas cuya función es potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y la más importante, la lisis de microorganismos. Este sistema va a tener tres vías, la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. Empecemos hablando sobre la vía clásica, que es propia del sistema inmune específico. La vía clásica va a iniciar con la unión de un antígeno a un anticuerpo IgM o a dos IgG. Estos complejos antígeno-anticuerpo se unen en primera instancia a la proteína C1q y al momento de activarse generan una reacción en forma de cascada. C1q se une a C1r y C1s para formar el complejo C1qrs. El componente C1s divide a otras proteínas C4 y C2, las que a su vez se dividen en dos fragmentos, C4a y C4b, y C2 en C2a y C2b. Después vamos a tomar los fragmentos grandes, que va a ser C4b y C2a. Normalmente los B son los grandes y los A los pequeños, pero tenemos una única excepción con C2, que el fragmento grande va a ser el A. De esta manera se unen los fragmentos grandes, que es C4b y C2a, para formar la convertasa de C3, que esta a su vez divide a la proteína C3 en dos fragmentos, C3a y C3b. Nuevamente tomamos el fragmento grande, que es C3b, para que se una a C4b y C2a, y forman la convertasa de C5, que divide a la proteína C5 en C5a y C5b. Que C5b se va a unir a lo que ya teníamos y se fija en la membrana celular, y se unen más proteínas, C6, C7, C8, C9, formando el complejo de ataque Ahora vamos a membrana. hablar sobre la activación de la vía alterna, que esta es independiente a la interacción antígeno-anticuerpo, y recordemos que esta forma parte de la inmunidad innata. La vía alterna se activa por tres maneras: espontáneamente al ralentí, properdina y por proteasas. Iniciamos con C3, que esta viene del suero, la cual se va a asociar con una molécula de agua que viene del plasma. Después va a entrar el factor B en presencia de magnesio y se le va a nombrar C3H2O factor B. Pero antes, un dato es que el C3 y la molécula de agua va a ocurrir una hidratación. De ahí va a dividirse el factor B gracias al factor D. Es decir, se va a dividir en BA y BB. A este conjunto de la enzima C3H2O factor BB se le coloca una línea arriba y esta se le va a nombrar C3 convertasa de la vía alterna iniciadora. De ahí, este conjunto va a reconocer a otra enzima C3 y esta se disocia en C3A y C3B. En presencia de infección, el C3B, C3 proviene de la activación al ralentí. Esta, junto con la bacteria, en presencia de la bacteria, a esta se le va a nombrar C3B factor B. El factor B se va a dividir en BA y BB gracias al factor D. A este conjunto de C3B y BB se le va a nombrar properdina, que esta estabiliza la unión de dos enzimas. Después se va a agregar en la enzima C3 y nuevamente se van a dividir, pero únicamente nos vamos a quedar con la enzima C3B. Después se va a unir la C5 y nos vamos a quedar con la C5B. El C3B junto con la bacteria va a dar las enzimas C3B, BB, C3B, C5B y a este conjunto se le va a llamar proteína P. Es decir, que la proteína P estabilizó la unión de C3B, BB, C3B y a esto se le llama C5 convertasa de la vía alternativa unida a la membrana.
Luego se le van a agregar las enzimas C6, C7, C8 y C9. Esta va a ser el complejo de ataque a la membrana, es decir, MAC. Ahora, la activación por properdina es que C3b junto con la bacteria va a dar la properdina y esta va a dar el C3b después al factor B y este factor B se va a dividir en BA y BB gracias al factor D. Por último, vamos a agarrar las enzimas C3 y C5 y de las cuales solo vamos a agarrar los fragmentos grandes, que va a terminar siendo C3b y C5b. Al final, vamos a unir solo las enzimas C6 y C7. De igual manera, llamándolas complejo de ataque a la membrana. Para concluir con esta vía, va a ser la activada por proteasas. Esta va a agarrar las enzimas C3 y C5, las cuales solo van a agarrar los fragmentos ahora pequeños y van a disociar a los fragmentos grandes, o sea, los C3b. Y con estos nos vamos a quedar con la trombina y la plasmina de ambas enzimas. Siguiendo con la vía de las lectinas, esta se activa por la presencia de ciertos azúcares, pertenece al sistema inmune innato y es espontánea, ya que no es necesario regularla completamente. Las lectinas son moléculas que se unen a azúcares en la superficie celular. En este caso hablaremos de lectina de unión amanosa. Esta lectina se une a carbohidratos en la célula, provocando así la activación de las células serin proteasa asociadas a la lectina de unión amanosa más 1 y más 2. Estas lo que hacen es separar a C4 en un fragmento pequeño C4a y en un fragmento grande C4b. C4b se une a la membrana. También separa a C2, teniendo una excepción ya que lo separa en fragmento pequeño C2a y fragmento grande C2b. C2b se une a C4b formando así C4b2b para formar a la convertasa C3. Esto va a hacer la separación de C3 en fragmentos C3a y C3b, donde C3b se va a unir a la membrana. Y por último, C3b se une al complejo enzimático C4b, 2b, 3b y forma la convertasa de C5. Se une C5, C6, C7, C8 y C9 formando el complejo de ataque a la membrana.